Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Hemos quedado unos días sin grabar los videos, las meditaciones, pero aquí estamos nuevamente porque el Señor nos dio gracia para volver a hacer las prédicas y también anunciar el Evangelio de la salvación. Bueno, es alegría para nosotros estar en el día del Señor, una vez más meditando y estudiando la palabra de Dios. Hoy hablaremos brevemente de lo que está sucediendo en el mundo en los últimos días. Y obviamente la Biblia tiene algo para enseñarnos, para decirnos en cuanto a estas cosas. Pero primeramente, antes de abrir la palabra, vamos a hacer una oración, porque no debemos adentrar al estudio bíblico sin oración, porque el estudio bíblico es espiritual y entonces debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Oremos y pido a usted que cierre los ojos y ore conmigo. Señor Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias y alabarte por siempre, porque eres benigno, Señor, para con nosotros. Gracias te damos, oh Dios, por una oportunidad más de poder leer tu palabra, de poder estudiar tu palabra. Pedimos, oh Dios, que según tu poder y misericordia nos dé, oh Señor, un corazón humilde, un corazón entendido, un corazón quebrantado delante de ti. Que hoy podamos aprender de ti y ser fortalecidos por ti. Sabemos que el Señor Jesucristo brevemente vendrá en las nubes del cielo. Y nosotros, Señor, necesitamos estar preparados. Pero no hay en nosotros fuerza, ni tampoco hay vigor para hacer tu voluntad. Pero sabemos que en Cristo Jesús hay todo poder. Señor, danos fe y confianza en el poder de Cristo, para que así podamos ser salvos por ti. Esto es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, mis hermanos, hoy hablaremos brevemente del cuarto sello del Apocalipsis. Obviamente vamos a presentar algunas evidencias del cumplimiento de este texto. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Apocalipsis capítulo 6, donde menciona este evento. Claro, no hablaremos en los detalles de los primeros sellos, porque si no tardaría bastante tiempo y creo que no sería tan didáctico. Pero aquí estamos, vamos en el versículo 7, Apocalipsis capítulo 6, versículo 7. Dice así: oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. O sea que la condenación, ¿verdad? Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con mortandad, y con las fieras de la tierra. Entonces aquí en el cuarto sello vemos símbolos, ¿verdad? El caballo amarillo, también las bestias de la tierra. Estos son símbolos que debemos interpretar por la palabra, ¿ok? La Biblia tiene que ser interpretada por sí misma. No puedo yo, creo que es esto y así interpretar, no es esto. Bueno, el caballo, ¿qué representa el caballo allí? Bueno, vamos a abrir en Isaías 68. Isaías 63.
63:13. 63, versículo 13. Dice así: el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaron. En este versículo está refiriéndose al momento en que Dios condujo al pueblo de Israel por el mar rojo que él había abierto delante de ellos, y detrás de ellos estaban los egipcios. Entonces Dios aquí habla. Vamos a leer el versículo 12 y ahí quedará un poco más claro. El que los guió por la diestra de Moisés con brazo de su gloria, que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose para sí un nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como a un caballo por el desierto sin que tropezaran. Bueno, el abismos representa aquí el mar, ¿ok? Abismos literalmente es el mar. Entonces, Dios guió al pueblo por entre las aguas, y entonces el pueblo aquí está siendo representado por el caballo, y Dios el que conduce, ¿ok? Entonces el caballo ahí en Apocalipsis capítulo 6 representa el profeso pueblo de Dios, pero está en una condición no muy agradable. Vamos a buscar aquí. Okay. Está en una condición no muy agradable. Volvemos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículo 7 nuevamente. Y vamos a leer nuevamente el texto. Dice así: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo. Entonces un pueblo de Dios, un profeso pueblo de Dios, pero estaba amarillo. Bueno, el color amarillo en la Biblia tiene un significado. Voy a leer el texto, pero usted que tiene curiosidad puede buscar en su casa. En la costumbre judaica, cuando alguien tenía una herida expuesta, una enfermedad de piel, este era llevado ante el sacerdote, y si se veía un amarillo profundo en la piel, esta persona era quitada del medio del pueblo y apartada del pueblo porque era considerada inmunda. Entonces, cuando dice que el caballo está amarillo, representa que la condición de la mayoría de las iglesias, el profeso pueblo de Dios, estaría en esta condición. ¿Por qué digo la mayoría? Porque la verdad es que Dios siempre tiene un pueblo fiel a su ley y a su palabra en el tiempo presente. Aunque todos se han apartado de la verdad, bueno, Dios siempre permanece, o sea que mantiene un pueblo obediente así. ¿Ok? Por eso digo la mayoría de la cristiandad. Y esto es dicho de la siguiente manera. He dicho que el Hades le seguía, o sea que la condenación le sigue. Entonces hoy es una condición, y quizás si usted tiene visión espiritual, de ahí la importancia de orar antes. Vemos que la mayoría de las iglesias y de las instituciones religiosas que se dicen cristianas no están predicando la verdad bíblica, no están llevando a las personas a la salvación de hecho. Predican el evangelio de la prosperidad, predican el evangelio de la bendición, pero el evangelio de la obediencia perfecta a Dios, difícilmente. Porque Cristo dijo: sed vosotros perfectos como es perfecto vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, muchos predican las riquezas, cuando Cristo dijo, bueno, buscar los tesoros de arriba y no los de la tierra. Entonces vemos la condición de las iglesias exactamente así. Dios no se agrada de esta clase de evangelio, porque no llevará a las personas
a la salvación, sino que a la condenación. Y es dicho también en el versículo 8, perdón. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Hecho es que, aunque no parezca, pero hay muchas iglesias hoy que indirectamente están apoyando, otras directamente, otras indirectamente, a las guerras. Es el caso de una de las iglesias que invierte dinero en empresas armamentísticas, empresas que producen armas. Otras apoyan a estos movimientos por medio de la política, visto que hoy los pastores, bispos y otros líderes están adentrando a la política, y sabemos que en este medio se toman decisiones, y en varias de esas decisiones se necesita el voto de estos ministros, y por ocasiones votan a favor o contra el pueblo. Y esto no es novedad para nadie. Pero también representa aquí que los hombres recibirían poder para matar la cuarta parte de la tierra por medio de la espada, del hambre, las pestilencias y las bestias de la tierra. Bueno, esto nos es claro a partir de 2020, cuando vino la primera pandemia mundial. Este alcanzó a todo rincón en el mundo, y claramente nosotros sabemos que esta enfermedad no surgió de la nada. Muchos creen ser fruto de una guerra comercial, otros creen ser una especie de experiencia laboratorial, etc. La verdad es que los hombres ya recibieron, que tuvieron oportunidad para provocar la calamidad y matar millares de personas. Y sabemos muy bien también que las noticias, los noticieros no ayudaron mucho, porque esparcieron el temor y el miedo por todas las partes. Y sabemos que grande parte de los que perdieron la vida en esta pandemia fueron porque estuvieron con mucho miedo, y obviamente su inmunidad perdió fuerza, ¿verdad? Entonces, vimos ya el primer evento. Vemos también el aumento de las guerras, las tensiones mundiales, varias tensiones crecientes en varias partes del mundo, incluso en América Latina. Y todo esto, la Biblia ya decía. Obviamente que con un estudio profundo de este texto podemos ver también otras cosas, ¿verdad? Como el martirio de los siervos de Dios. Cuando habla de la cuarta parte, esto en términos literales, la cuarta parte de la tierra representa cerca de 2 billones de personas, visto que tenemos cerca de 8 billones de personas. Pero serán muertas la cuarta parte, entonces cerca de 2 billones de personas. Claro que esto no será en 1 año, en 2 años, pero eso será creciente. Pero también en el sentido simbólico del texto, visto que Dios nos da una palabra que tiene innumerables aplicaciones. Cuando se habla de la cuarta parte, está hablando también la cuarta parte de los siervos de Dios que serían perseguidos y martirizados. Pero ¿cómo sabemos de esto? Bueno, en el libro de Éxodo, capítulo 29, si no me equivoco, a ver aquí si encuentro. Versículo 40, 29, versículo 40.
habla de la ofrenda que se hacía en el pasado. Así, además, Éxodo 29, versículo 40, además, con cada cordero, una décima parte de un efra de flor de harina amasada, de la cuarta parte de un hin de aceite, de olivas machacadas, y para libación, la cuarta parte de un hin de vino. Con cada cordero, juntamente con el cordero, era presentada la cuarta parte de un hin de vino para libación. Libación era el hecho de derramar el vino en el suelo luego. Esto tiene un significado. El cordero representa obviamente Cristo, el cordero que quita el pecado del mundo. Y el vino representa la sangre que sería derramada con el cordero. Obviamente representa también la sangre del cordero, pero así como Cristo es el cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo, representa también la sangre de los siervos de Cristo que serían derramadas. ¿Ok? Entonces cuando dice que la cuarta parte ya sería muerta en este periodo, o sea, empezaría a morir la cuarta parte, también representa la cuarta parte de los siervos de Dios que deberían ser muertos por amor a Cristo, juntamente con el Cordero. Pero usted puede pensar, pero ¿será que es esto mismo? ¿Será que es así mismo la interpretación? Bueno, la prueba de que esta es la interpretación correcta, podemos abrir en Apocalipsis capítulo 6 nuevamente y vamos a ver el quinto sello. El quinto sello nos presenta con clareza lo que estamos diciendo aquí. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, en el quinto sello se abre diciendo, bueno, he visto las almas de los mártires. Obviamente esto es un símbolo. No quiere decir que los muertos están ya bajo el altar clamando. No es esto. Es que el martirio clama por venganza. Acuérdense de Caín y Abel, cuando Caín mató a Abel y Dios dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eso era un símbolo que aquel hecho que Caín había llevado a término necesitaba justicia, hacerse justicia. Esa es la misma expresión utilizada aquí. Y ahí es dicho, versículo 10, y clamaban con gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo, verdadero, no juzga y vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? Y les dieron vestiduras blancas y se les dijo, descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos, como ellos fueron. Entonces fue dicho, descansen todavía porque hay un número que debe completar. O sea que hay una cantidad de siervos de Dios que todavía tienen que morir por amor a la palabra. ¿Y cuál es esta cantidad? Bueno, la cuarta parte. Aquí vimos que la persecución, además de la destrucción, de las guerras que empezarán a matar a las personas, también del hambre que va a asolar la tierra, también de las fieras de la tierra, las bestias de la tierra. Las bestias de la tierra, hermanos, son las naciones guerreras, las naciones que tienen el poder en la mano para hacer guerra. ¿Ok? Y bueno, pero también, además de esto, empezaría una persecución a los siervos de Dios. Y esto también ya empezó, mis hermanos. Nosotros del Ministerio 4 Ángel, advertencia final, hemos tenido la tristeza de perder 4 obreros por persecución religiosa. Pura persecución religiosa. E incluso hay iglesias involucradas en estas persecuciones. No quiero decir cuáles son las iglesias aquí, para no atraer problemas anticipados. Sin embargo, ya perdimos 4 obreros
que fueron muertos por persecución religiosa. Si me acuerdo bien, uno de ellos perdió la familia toda también. El último fue asesinado dentro de un mercado con 3 balazos. Entonces, obviamente no es en el Brasil, no es en América, es en otra región del mundo, pero ya empezamos a ver el cumplimiento del cuarto sello. Las pestilencias mundiales, el aumento de las tensiones y las guerras con potencial de tercera guerra mundial. Vemos las iglesias involucradas en la política y también predicando el error, falsas doctrinas. Vemos también la persecución de los verdaderos siervos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo Jesús. Además de esto, esta profecía recibió esta interpretación hace muchos años. Sin embargo, en 2021, Dios nos llevó a crear un gráfico muy sencillo para mostrar aproximadamente el cumplimiento de las profecías, cuando podríamos ver estas señales sucediendo. Aquí tengo parte de ese gráfico, voy a mostrar parte de ese gráfico, para que se vea que no son interpretaciones vacías. Este gráfico creo que se puede ver ahí en el año 2025. Estaba previsto que se vería estas señales del cuarto sello, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo. Este gráfico fue producido en 2021. Obviamente este entendimiento ya es mucho más antiguo, pero esto es para decir que la iglesia de Dios tiene luz sobre las profecías. Pero esto no es para nuestra gloria, no es para la gloria del hombre. Es porque Dios tiene que dar la luz a alguien para que transmita. Y Dios derramó sobre este ministerio luz para transmitir al mundo. Nosotros no somos mejores que nadie. Somos dependientes, completamente dependientes de Cristo Jesús, de su poder y su gracia. Pero hermanos, vemos que los acontecimientos están yendo hacia su fin. Y Cristo hace una petición a ti y a mí hoy. ¿De qué lado estaremos cuando estas cosas empezaren a llegar a nosotros? Ya sea la guerra, el hambre, la persecución. Hermanos, solo hay una salvación. Se llama Jesucristo. Se llama obediencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Solo será posible tú y yo mantenernos fieles y obedientes a Dios por medio de la fe. No hay otro medio. Cristo tiene que vivir en mi corazón. Y Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Todo miedo, toda inseguridad, toda incredulidad debe ser echado fuera y creamos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dará la obediencia que necesitamos, la fe que necesitamos y también nos guardará de tropezar. Para finalizar, quiero leer algunos textos con ustedes. Primeramente, Efesios capítulo 2, versículo 8. 8 a 10. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Detalle: por la fe somos salvos, no por obras. Y eso es interesante. Incluso la obra de obedecer a Dios. Bueno, yo voy a obedecer los mandamientos porque así seré salvo. No es así. Yo necesito creer que Cristo me hará
plenamente obediente, porque yo mismo no puedo serlo, no puedo obedecer completamente. Pero si yo creo que Cristo hará todo esto, y entiendo que no es por mi fuerza, es por la fuerza de Él, entonces estoy haciendo correctamente. Y ahí en el versículo 10 dice que somos creados para las buenas obras. ¿Tú y yo podemos crear algo? No, ¿verdad? Dios únicamente puede crear un corazón obediente, un corazón creyente. Entonces creemos que si hoy tenemos debilidad, si hoy tenemos dificultad en algún punto, creamos que Dios nos creará nuevamente, seremos nueva criatura, que Dios nos hará obedientes. Y por fin, en el libro de Judas, versículo 24, Judas es el penúltimo libro de la Biblia, hasta luego antes de Apocalipsis, tiene un capítulo nomás. Y en el versículo 24, la Biblia dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Cristo nos sostendrá. Cristo nos dará fuerzas para no tropezar, para no caer. Y Él mismo nos presentará limpios, sin mancha, sin pecado, delante de Él. ¿Puedes tú creer que tú serás una persona sin pecado? Bueno, amén. Yo también creo, y porque esto es lo que Cristo vino a hacer: quitar el pecado del mundo. Tú y yo podemos ser plenamente obedientes, santos y sin pecados para encontrar con Jesús en el cielo. Pero esto todavía aquí en la tierra, porque Cristo es plenamente poderoso para hacerlo. Cristo prometió que lo haría. Este es el mensaje de hoy, y la petición que Dios nos envía a nosotros hoy es: ¿queremos nosotros prepararnos con mucha fe en el poder de Dios para enfrentar esta crisis y llegar al otro lado fieles a Dios? Bueno, yo quiero, espero que usted también. Ese es nuestro estudio de hoy. Si usted quiere hacer parte de este pueblo, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, por medio de la fe de Cristo Jesús, y también el pueblo que Dios ha derramado la luz profética. Si usted quiere ser parte de ese pueblo, usted puede entrar en contacto con nosotros por el contacto que estará en la descripción del video. Si usted necesita oración, si usted necesita que ore por tu vida, por tu familia, entre en contacto, será un gusto recibirte y atenderte. Y si usted necesita una visita y está en algún país de la América Latina o de un país de habla hispana, entre en contacto con nosotros. Y Dios ciertamente preparará medios para que vaya un obrero, un representante del ministerio, para que vaya a visitarte. Pero no pierdas tiempo. El tiempo es ahora de buscar a Cristo y hacer parte del pueblo que va a ver Cristo venir con gloria en las nubes del cielo. Y detalle: un pueblo que obedece a los mandamientos de Dios por medio de la fe. Eso es de suma importancia. Vamos a orar ahora, y te pido a usted que ore conmigo. Vamos a agradecer a Dios por este momento. Señor Dios y Padre nuestro, gracias te damos por esta palabra maravillosa, porque has alertado a tu pueblo en cuanto a los acontecimientos del mundo. Ahora, Señor, lo que nosotros necesitamos es fe, confianza en tu poder y santidad, que solo tú, oh Dios, puedes darnos por tu Espíritu. Señor, bendice a cada uno que me oye y que me ve por el video, que todos sean bendecidos por ti y sean grandemente bendecidos, oh Dios. Eso es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nosotros vamos quedando por aquí. Y si usted quiere ayudarnos a difundir este mensaje, dale like al video, comparte con tus compañeros y tus amigos, porque quizás estarás salvando un alma del infierno. Seguramente Dios te bendecirá y todo trabajo que es hecho en el Señor no será en vano. Que Dios pueda bendecir tu vida, toda tu familia, en el nombre de Cristo Jesús.